día de hoy quería traer un tema que es muy importante tanto para para los profesionales de la salud y es identificar los pacientes en atención primaria y de forma también en urgencias, qué pacientes con síndrome de alteración transitoria de la conciencia se encuentran dentro de estas dos grandes patologías, si es un síncope o si es una crisis. Utilicé el término de crisis porque es el término que actualmente se está utilizando por si se presenta algún episodio de una crisis convulsiva o no convulsiva. El término de epilepsia solo está validado cuando ya se hace el diagnóstico de la misma. Primero, pues quería hablarles acerca de este artículo. Sheldon es un neurólogo de Estados Unidos, muy interesante todos sus temas acerca de el síncope y acerca de las crisis, y en el 2015 sacó este artículo, cómo diferenciar síncope versus crisis. En este caso ahí la ponen como seizures. Entonces, tratan algo muy importante en la introducción. Es un diagnóstico muy difícil de hacer que genera diferentes retos clínicos porque a veces, por un lado, la anamnesis está cortada, literalmente no tenemos un lapso de tiempo donde el paciente no sabe qué sucedió y si el paciente no estaba con un acompañante va a ser muy difícil saber qué fue lo que sucedió en el evento, durante el evento, después del evento y antes del evento. Como los dos primeros patologías que ya les hablé, el síncope y las convulsiones epilépticas, o mejor, el nuevo término que ya sabemos que son crisis, convulsivas o no convulsivas, son la primera causa de presentación del síndrome de alteración de la conciencia. Y como ya les dije, es muy difícil diferenciar entre estas dos entidades, tanto por solo guiarnos por la clínica como por la parte de la anamnesis. Entonces quería comenzar con qué es la pérdida transitoria de la conciencia. En el 2018, la Sociedad Europea de Cardiología sacó, sacó la guía sobre el manejo del síncope y ellos toman la definición de que la pérdida transitoria de la conciencia es aquel episodio en donde aparece amnesia durante el episodio de la inconsciencia, un control motor anómalo, ya sea presentándose actividad motora o no se presenta actividad motora, no hay respuesta frente a estímulos, eso nos quiere decir que el paciente cuando va a ser estimulado por algún externo no va a tener respuesta frente a esos estímulos y que es de corta duración. Todavía no sabemos a ciencia cierta y en las últimas guías tampoco nos dan un tiempo, pero pues ahorita les muestro una imagen en donde ellos nos dan un rango aproximadamente de cuántos minutos y qué síntomas nos pueden hacer pensar a uno que es una crisis versus a que fue un síncope, cosas como la mordedura de la lengua, el trauma físico y que sea similar y que sea similar la presentación clínica como una convulsión que ya todos conocemos y que esto sea comentado por un tercero que evidenció el episodio. Entonces este es el algoritmo que ellos trabajan. Primero, como podemos ver en el lado de acá, hablamos de la pérdida transitoria de la conciencia y vemos primero las no traumáticas, que son en la que nos vamos a enfocar. Y vemos acá los dos grandes grupos. Puede ser síncope, pueden ser ataques epilépticos o crisis mejor, psicógenos que aunque no son en un gran porcentaje los que se presentan, sí dan un reto dependiendo en qué población nos estemos moviendo. Si hablamos de una población que son pacientes en el ámbito militar o en algún otro ámbito, son pacientes que se pueden mover durante este espectro de psicógeno y causas raras que no quería comentarlos porque son mucho más difíciles de pensar y son más que todo diagnósticos de exclusión, a menos de que uno esté pensando basado en las sintomatologías de estos cuatro síndromes. Entonces, enfocándonos en el síncope y enfocándonos en los ataques epilépticos, vamos a ver cuáles son las definiciones que nos da esta guía de cuáles son las características que tiene que tener para hacer una pérdida transitoria de la conciencia. Primero, la corta duración. Como ven acá, dicen que aproximadamente 5 minutos máximo
podría decirse, tanto para estos dos, como para el síncope, como para la crisis. Y si es más largo, la verdad, eso ya nos podría hacer pensar en en algún otro diagnóstico. La pérdida del control motor o la actividad motora normal. Primero vemos la caída o la pérdida del tono postural. Eso nos puede hacer pensar un poco más en el síncope, pero claramente en los pacientes que están presentando crisis también pueden presentar la pérdida del tono postural. Y muy importante en este caso para diferenciarlo es cuando se presentó esa pérdida. Si fue antes de que se presentara la pérdida de la conciencia o después de la pérdida de la conciencia que se perdió el tono. Luego vemos cómo estuvo el tono de los músculos, si estuvieron flácidos o si estuvieron rígidos. La mayoría de las crisis se comportan con el tono muscular aumentado, pero hay algunas, como las crisis atónicas, que pues van a presentar una semiología mucho con clara diferencia, con un tono que va a estar disminuido. Y en el síncope pues va a predominar que va a haber un tono muscular mucho más disminuido. La presencia de movimientos anormales en las extremidades también lo puede hacer a uno pensar que se está enfrentando con una crisis, ya sea una mioclónica o una tónico-clónica generalizada, pero hay algo que es un término que ya más adelante voy a hablar en la charla, que son los síncopes convulsivos, que son pacientes que presentan síncope y a la par también presentan movimientos anormales en las piernas. Y eso pues claramente nos va a cambiar mucho la parte del diagnóstico. La otra parte, que es el cuarto ítem, el tercer ítem importante, es la pérdida o la falta de la respuesta frente a estímulos externos. Las dos cosas muy importantes: no responde frente a un discurso o mientras se le habla, y que no hay respuesta frente al dolor o cuando tocan al paciente de forma vigorosa. Y la amnesia, que es muy importante, y a veces los episodios sincopales, aunque sí hay una pérdida o una amnesia retrógrada, pueden también presentarse a veces como que el paciente puede saber qué fue lo que sucedió, mientras que en la mayoría de las crisis el paciente olvida todo desde que se presentó el episodio. Entonces quisiera abordar primero los dos temas por separado, primero el síncope, luego la crisis, y luego haciendo por así decirlo, una aglomeración de la parte tanto clínica como semiológica, como paraclínica, para pensar cómo podemos diferenciar alguna de las dos. Entonces el síncope también, obviamente, en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología nos da esta definición, que es la pérdida transitoria de la conciencia secundaria a hipoperfusión cerebral, y que es de inicio rápido, de duración corta, y muy importante acá, la recuperación espontánea funcional y también neurológica del paciente. En la mayoría de los casos es fisiopatológicamente por la caída de la tensión arterial con la consecuente caída del flujo sanguíneo cerebral, lo que disminuiría pues la respuesta metabólica cerebral y lo que generaría el síncope. Y pues muy importante saber acá cuál es el determinante del flujo sanguíneo cerebral, y es que está por un lado por la presión de perfusión cerebral y la presión intracraneana. Y la presión de perfusión cerebral va a estar mediada por la tensión arterial media que manejen los pacientes. Entonces, a tensiones arteriales medias más bajas, pues vamos a ver que la perfusión o el flujo sanguíneo cerebral van a estar reducidos. Según la epidemiología, la prevalencia es alrededor de 9.5 casos por 1000 habitantes. La tasa de hospitalización es de 1 en cada 10 pacientes. Y muy importante estas dos imágenes. Nos habla de que primero en la proporción de presentación, dependiendo de la edad, hay dos picos muy importantes. Tenemos en la parte juvenil, alrededor de hasta los 25 años, y luego tenemos un segundo pico, que son ya en pacientes de tercera edad, 60, 70 y 80 años. Y es muy importante esto porque la causa en estos dos casos va a ser diferente. Mientras que en esta población de pacientes que son más adultos,
va a predominar el síncope de origen cardiogénico. Acá va a predominar el síncope de origen vasovagal o el ortostático en algunos casos. Y vamos también viendo en la imagen de acá que a medida que van pasando los años va aumentando la incidencia de los casos o la presencia de episodios sincopales. Estas son las tres fisiopatológicamente y también clínicamente en donde podemos abarcar a los pacientes que se presenten con un síncope. Sea un síncope reflejo, que es el neuromediado, acá el más importante de los exponentes es el vasovagal. Acá también se encuentra el situacional y muy importante acá el síndrome del seno carotídeo en pacientes que son de avanzada edad. Luego está por sí solo el síncope debido a ortostatismo o hipotensión ortostática, muy importante acá saber cómo diagnosticarla y saber si es una causa primaria o una causa secundaria. Si hablamos de causas primarias que son mucho más difíciles de ver, son la disfunción autonómica primaria, que son causas más que todo de origen tanto de patologías neurológicas o neurodegenerativas o ya causas genéticas, mientras que la disfunción autonómica secundaria ya más que todo es secundario, como lo dice su nombre, a otras causas, ya sea por medicamentos o a enfermedades concomitantes del paciente. Y otra causa muy importante acá, la inducida por fármacos. Y por último tenemos el síncope de origen cardiogénico, que es muy importante acá y ellos hacen la aclaración, saber si es generado por un lado por una arritmia de alto grado o una cardiopatía estructural. La mayoría de las veces la cardiopatía estructural puede estar presente, pero no va a ser la causa del síncope. Puede que sea un factor adicional para que se presente ese episodio sincopal y puede ser una arritmia que junto a la cardiopatía estructural hizo que el paciente presentara el episodio sincopal. Acá como vemos en la fisiopatología es muy importante saber dos cosas sencillas. Por un lado, para que se genere esa hipoperfusión cerebral dado por una presión arterial baja, debemos tener los dos determinantes más importantes de la tensión arterial media, que va a ser la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Acá vamos a tener, por un lado, el bajo gasto cardíaco, que va a estar mucho más mediado en la parte del síncope de origen cardiogénico o en el síncope de reflejo cuando hay un reflejo cardioinhibitorio. Mientras que en la resistencia vascular periférica que están disminuidas, vemos que es donde está predominantemente la hipotensión ortostática por disfunción autonómica inducida por fármacos o estructural, y también acá en el síncope reflejo por el vasodepresor, donde va a haber una vasodilatación. Entonces, ¿de dónde salen estas tres categorías donde podemos poner a nuestro paciente? Va a ser más que todo de la fisiopatología. Entonces tenemos que el síncope de reflejo va a ser la presencia de un componente cardioinhibitor y vasodilatador. Como vemos acá en las líneas rojas, vamos a ver que estos son los estímulos diferentes que van a llegar al centro vasomotor. Ya tenemos diferentes dependiendo del lugar donde sea el estímulo. Si es viscerales, pues nos damos cuenta que es más, que llega más que todo por el décimo par o por las fibras de dolor también. Acá a nivel cardíaco tenemos los vasoreceptores tanto carotídeos, perdón, como aórticos, que van a estar mediados tanto por el nervio vago como por el nervio glosofaringeo, y pues tenemos otros detonantes que son emocionales. Normalmente, ¿qué hace el cuerpo cuando se presentan estos estímulos? El cuerpo tiene que generar tres respuestas muy importantes. Por un lado, tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Por otro lado, tenemos que generar la vasoconstricción de los vasos de las estructuras que no son no funcionales, sino estructuras como la piel, como los miembros inferiores y a nivel también abdominal, buscando que la mayoría de la sangre se centre en los órganos vitales importantes, y por otro lado, que en la región espláncnica, que es donde está la mayoría del líquido, perdón, del volumen circulante efectivo,
se genere una vasoconstricción para que también todo ese líquido que se encuentra dentro de esta región se vaya a distribuir hacia los órganos vitales. Pero cuando se presenta una respuesta inadecuada, no vamos a tener la taquicardia, sino bradicardia o asistolia. En los miembros inferiores se va a presentar la vasodilatación, entonces la mayoría del pulso sanguíneo se nos va a ir hacia los miembros inferiores, y si hay una vasodilatación de la región esplácnica, todo el volumen circulante que se encuentra en ese sector se va a quedar estancado y no se va a distribuir hacia el resto de las regiones. Como ya vimos, el síncope vasovagal es el que va a predominar en este tipo de síncope, y lo que se va a generar más que todo acá es el bajo gasto cardíaco, dado por una disminución en la frecuencia cardíaca y por esta redistribución del flujo dado por la dilatación vascular periférica. Mientras que en el síncope ortostático lo que vemos acá es que, teniendo en cuenta acá, igual que en la imagen anterior, cómo sería la respuesta cuando cambiamos de estar en decúbito a supino, lo normal es que se presente por un lado la vasoconstricción a nivel de los miembros inferiores, para que la mayoría del líquido se vaya hacia la región supradiafragmática y más que todo hacia el corazón, y que esta mayoría de la sangre se distribuya hacia el sistema nervioso central, y por otro lado, pues que el corazón se presente una taquicardia, por así decirlo, ligera, para poder redistribuir mucho más fácil ese líquido. Pero si vemos acá, cuando se presentan estas dos líneas, son como sitios donde hay daño del sistema nervioso autónomo, entonces no se nos va a presentar esa vasoconstricción adecuada, sino que vamos a tener esa vasodilatación en algunos casos, y la incompetencia cronotrópica, en donde el corazón no va a poder responder aumentando la frecuencia cardíaca, y lo que nos va a llevar a una disminución también del gasto cardíaco. En el síncope, pues, de origen cardiogénico, pues la causa va a ser o las arritmias o una cardiopatía estructural. Muy importante acá saber que las arritmias no todas van a generar un síncope. Entonces ellos dieron una serie de arritmias que son de alta probabilidad para que sean la causa del síncope. Y estas son la enfermedad del nodo sinusal en cualquiera de sus presentaciones, un síndrome de Braitaki, un bloqueo sinauricular, un bloqueo AV de segundo o de tercer grado, un QT prolongado. Luego acá vemos un bloqueo alternativo de rama derecha e izquierda, es decir, que cuando le tomemos un electrocardiograma al paciente hay un bloqueo de rama izquierda, pero luego le tomamos otro y hay un bloqueo de rama derecha. Y ya hablando de la parte ventricular, taquicardias ventriculares paroxísticas, taquicardias ventriculares no sostenidas, que pues también son causa muy importante de arritmias. Y la estructuralidad es muy importante sospecharla en pacientes que tienen antecedentes de cardiopatía coronaria, ya que estos son los pacientes en donde va a haber en algunos casos enfermedad microvascular, y puede haber ya una afectación del miocardio. Entonces, en cuanto a la evaluación clínica, si nos vamos por la parte de que el paciente claramente tiene una sintomatología de sincopal, ahora queremos saber cuál tipo de síncope se presentó, porque pues no todo paciente que se presente con cambio de bipedestación, del decúbito a bipedestación, se va a presentar como un síncope ortostático. Puede ser alguna otra causa, puede ser un síncope de origen cardiogénico, si en esos cambios el paciente presenta alguna arritmia. Entonces es muy importante saber la sospecha. Primero ellos que nos dicen, descartar que esté presente la hipotensión ortostática. Si hacemos la prueba, que ya ahorita les voy a decir cómo se realiza, y nos da positiva, nos podemos quedar con ese diagnóstico. Por otro lado, la toma de un electrocardiograma es muy importante, ya que nos va a permitir saber si el paciente presenta alguna de las arritmias que les comenté anteriormente, o si hay algunos signos que nos haga pensar en alguna cardiopatía estructural, y la historia clínica claramente con el examen físico. Entonces, como ya vemos acá en la parte del diagnóstico, la historia clínica, la exploración física y el electrocardiograma. Estas son las características clínicas que nos dicen que sí, el paciente tiene este tipo de síncope.
Entonces, muy importante que para el síncope reflejo, ya si queremos hablar de un vasovagal o un situacional o un seno carotidio, pues ya hay unos diagnósticos, por así decirlo, o unos ítems que son mucho más específicos para cada uno de ellos. Pero para hablar del síncope reflejo, si tiene características como que es recurrente en pacientes jóvenes, si tiene algún detonante, ya sea una visión, un sonido, un olor desagradable, tras un largo tiempo de pie que nos puede hacer pensar en un vasovagal, durante las comidas, en un situacional, en lugares muy concurridos o calurosos, o que si también se presenta una activación autonómica antes del síncope, que es muy importante para hacernos pensar que es un más vasovagal, como la palidez, la sudoración, náuseas o vómitos. El rotar la cabeza o cuando el paciente está o cuando las personas se están afeitando, hay una estimulación del seno carotídeo y eso nos puede precipitar que se presenten síncopes y claramente que el paciente no tenga ninguna cardiopatía. Para pensar que el paciente tiene un síncope de origen o que es de causa ortostática, muy importante que se presente estando de pie o después de esto. Tengamos en cuenta que cuando uno realiza la prueba del ortostatismo, no la realiza apenas el paciente cambia del decúbito a la bipedestación, sino que uno espera alrededor de 3 a 5 minutos. Tras un largo tiempo de pie, esto tiene mucha relación para ver si se puede hacer el diagnóstico diferencial con el síncope reflejo. Después de un esfuerzo físico, pues acá tenemos muy importante la parte de la falla del cronotropismo y que puede ser debido a una alteración del sistema nervioso autónomo, la hipotensión postprandial y muy importante acá si queremos saber que es una de origen farmacológico, cuáles son los medicamentos que está tomando el paciente. Entonces, el síncope vasovagal es muy probable si está desencadenado por dolor, por miedo, por permanecer mucho tiempo de pie y se asocia a prodromos típicos, que ya fue los que les comenté de la palidez, sudoración y náusea. Si el paciente presenta claramente este cuadro clínico, podemos hacer el diagnóstico del que el paciente presenta un síncope y no hay que hacer estudios adicionales. El situacional, si son algunos de los desencadenantes, que ya les comenté previamente, como cuando el paciente está miccionando o cuando el paciente está realizando deposiciones, cuando está comiendo. Y si se presentan alguno de esos episodios, claramente el paciente tiene un síncope situacional y tampoco hay que hacer estudio del mismo. El síncope por ortostatismo, si se nos presenta positivo la prueba del ortostatismo, esos son como los tres indicadores de que si el paciente se nos presenta con clínica, no hay que hacer algo adicional. No hay que hacer ningún estudio de test de mesa basculante, un Holter o cosas adicionales. Y si no se cumple ninguno de los criterios anteriores de acá, todavía nos queda la duda de que si el paciente está presentando un síncope reflejo o secundario en ortostatismo, entonces ahí es cuando ya hablamos de eh, para clínicos adicionales o de pruebas adicionales, como un test de mesa basculante para ver si se desencadena o no este tipo de síncope. Entonces, para hablar de la prueba del ortostatismo, entonces estos son los pasos que uno tiene que realizar. Primero, uno pone al paciente en decúbito supino o acostado en la camilla, le toma la tensión arterial y luego pone al paciente en bipedestación, o si el paciente no se puede poner en bipedestación, lo que se puede hacer es solo elevar la cabecera a 60 grados. Y uno espera alrededor de unos 3 a 5 minutos, preferiblemente 3 minutos, y ahí le toma otra vez la tensión arterial al paciente. Si vemos que el descenso de la tensión arterial sistólica entre el decúbito y la bipedestación son más de 20 milímetros de mercurio la sistólica o más de 10 milímetros de mercurio la diastólica, hacemos el diagnóstico clínico de que el paciente tiene un ortostatismo y ahí ya nos quedamos con el diagnóstico de que es un síncope de origen ortostático. O si la tensión arterial sistólica, digamos en decúbito el paciente la tenía en 100, pero cuando lo pasamos a bipedestación nos baja más de 90 milímetros de mercurio, también hacemos ya el diagnóstico de ortostatismo y no hay que hacer ningún otro examen adicional, teniendo en cuenta que a veces es muy difícil
para todos los pacientes pues que se lleven a un test de mesa basculante, si nos queda alguna duda. Entonces con estas sencillas pruebas podemos hacer el diagnóstico. Luego de que el paciente lo enfocamos entre si es un síncope vasovagal, si es un síncope por ortostatismo, tenemos que saber, muy importante, si es de riesgo alto, de riesgo bajo, para que se presente la recurrencia de este tipo de síncopes, ya que si es de riesgo bajo, probablemente es un paciente que le podemos dar salida de una vez, pero si son pacientes de riesgo intermedio o riesgo alto, son pacientes que se tienen que quedar hospitalizados para realizar estudios adicionales. Entonces, como vemos, las características de bajo riesgo son la que se presente un síncope situacional o ortostatismo y reflejo, y pues el paciente se puede ir para su casa. Y las características de alto riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo alto son estas. Alto riesgo si el paciente presenta dolor torácico o disnea, dolor abdominal o cefalea, antes o durante el episodio sincopal o posterior también. Si el síncope se presentó mientras estaba haciendo ejercicio o algún esfuerzo. Si se presentan palpitaciones, si el síncope se presenta en sedestación, es decir, el paciente estaba sentado y presentó la alteración del estado de conciencia. Si el paciente tiene una cardiopatía estructural o una enfermedad coronaria grave, si la sistólica está por debajo de 90, si hay evidencia de un sangrado gastrointestinal, una bradicardia persistente o un soplo sistólico de nuevo, pensando esto en una cardiomiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida, o en pacientes con estenosis aórtica, que recuerden la triada que el paciente nos puede presentar palpitaciones, nos puede presentar síncopes, disnea y dolor torácico, dependiendo de si el paciente está realizando ejercicio o no. Y si el paciente es de alto riesgo, es un paciente que se tiene que quedar eh, hospitalizado y pues probablemente realizar exámenes adicionales para descubrir la causa del mismo. La guía es muy enfática en decir que, aunque hay muchas escalas de riesgo, como la del EXIS o la de San Francisco, probablemente con estas cosas anteriores que les dije, de alto riesgo, o de que si ya se hizo el diagnóstico de un síncope de ortostatismo o vasovagal, no sea necesario realizar ninguna de estas dos escalas de riesgo. Aunque pues basado en la práctica clínica, la mayoría de casos uno realiza alguna de estas dos escalas para más que todo saber si el paciente tiene que quedarse hospitalizado o no, o si están o si está indicado la realización de muchos estudios o solo un estudio principal, como puede ser un ecocardiograma, un Holter, si uno está pensando que es de origen cardiogénico. Como vemos acá la escala EXIS, si es un valor mayor de 3, el paciente tiene un síncope de alto riesgo, y pues es el paciente que toca estudiarlo de forma intrahospitalaria, y más que todo está dado por estas tres cosas importantes: que el síncope esté precedido de palpitaciones, que haya una enfermedad cardíaca o un electrocardiograma anormal, que ya fue como los hallazgos que les comenté previamente, o si se presentó mientras el paciente está realizando ejercicio o esfuerzo. Mientras que la de San Francisco nos hace estas preguntas. Primero, que si en el momento del triage tenía la tensión arterial sistólica menor de 90, si sí la tiene, pues obviamente es de alto riesgo y hay que pensar por qué el paciente lo tiene o estudiar mejor. Si no, si el paciente presenta disnea, si la presenta, pues alto riesgo también, falla cardíaca congestiva, alteraciones en el electrocardiograma o el hematocrito menor a 30, pensando que la anemia haya sido la causa de que el paciente haya presentado el síncope, y pues hay que estudiar claramente el porqué de esa anemia. Las pruebas diagnósticas complementarias, tenemos el masaje del seno carotidio. Predominantemente es mucho mejor realizarlo en pacientes menores de 40 años, son pacientes que probablemente no tengan mucha enfermedad aterosclerótica carotidia, y teniendo en cuenta de que aunque se pueden presentar en alta proporción efectos adversos como el desprendimiento de una placa cuando se realiza el masaje del seno carotidio, probablemente no es la mejor herramienta para realizar el diagnóstico de la hipersensibilidad del seno carotidio, teniendo en cuenta que podemos tener otro tipo
de exámenes que se pueden solicitar. En todo caso, si uno le realiza el masaje del seno carotídeo, lo que uno tiene que hacer es localizar primero dónde se encuentra el pulso carotídeo y realizar un masaje aproximadamente de unos 30 segundos en todas las direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o la derecha, y lo que uno puede esperar es que se presente una sistolia mayor de 3 segundos o una caída de la presión sistólica mayor de 50 o pues que el paciente presente un síncope. Si presenta alguno de esos tres presentaciones, por así decirlo, el paciente tendría el diagnóstico de una hipersensibilidad del seno carotídeo, pero no necesariamente eso fue la causa que llevó al síncope al paciente. Por eso es que no es tan bueno realizar esta prueba para hacer la confirmación de una hipersensibilidad del seno carotídeo. Y y el test de mesa basculante o el TIL test, muy importante cuando estamos no sabemos si es un síncope reflejo, si el paciente presentó una hipotensión ortostática, porque no es muy claro tanto la clínica como la parte de la anamnesis y tampoco el examen físico. Y el test de mesa basculante, a medida de que vamos quedándonos, por así decirlo, sin diagnósticos, va bajando pues las tasas de respuesta, es decir, aproximadamente de un 13 a un 8%. Se pueden presentar síncopes en pacientes que no se presentan síncope y se queda uno sin la causa. Probablemente un 45% podemos presentar la taquicardia o taquiarritmias, y eso puede ser o un aviso de una taquicardia postural ortostática, que es mucho más común en jóvenes, o ya hablando del síncope vasovagal típico o un síncope reflejo con desencadenantes emocionales, sí nos dan una reproducibilidad cercana al 92%. Hablando del tratamiento, pues lo que está más enfocado en esta parte es, por así decirlo, la prevención frente a la recurrencia de los síncopes, y es más que todo en el síncope de origen vasovagal. Claramente, si estamos frente a un síncope ortostático, hay que buscar algunas de otras medidas, más que todo en cambios en el estilo de vida, y si es de origen cardiogénico, pues claramente hay que controlar la causa del síncope, ya sea la cardiopatía estructural o alguna arritmia que toque hacerle o en realizarle algún manejo específico. Para el síncope vasovagal, lo que vamos a tener es, primero, que el paciente tenga que saber cuándo se va a presentar los síncopes. Como ya les dije, van a existir algunos prodromos, entonces el paciente puede identificar estos síntomas que se le presentan casi siempre antes del síncope. Ahí es cuando las maniobras abortivas pueden tener una mayor eficacia. Y también si el paciente pues se da cuenta de que tiene estos síntomas prodrómicos y está en bipedestación, pues el paciente se puede sentar y así podemos pues abortar un nuevo episodio sincopal. Pero de las 4 maniobras que están avaladas por la Sociedad Europea de Cardiología, primero están la de cruzar las piernas, como vemos acá. Esto aumentaría la resistencia vascular periférica y pues evitaría esa parte de la redistribución del flujo. Tensar los brazos o apretar un objeto de forma fuerte, o el agarre de las manos. Estas son las 3 maniobras abortivas que están avaladas para la prevención o abortar episodios de síncope de origen vasovagal. Y ya hablando de las crisis, esto es lo que es lo importante de la parte de su definición, y es que hay la presencia de signos o de síntomas cuando hay una actividad neuronal que es excesiva o sincrónica. Normalmente la actividad del cerebro tiende a ser un poco más asincrónica, pero cuando hay una activación sincrónica en grupo de neuronas, normalmente se pueden presentar episodios o crisis, ya sean convulsivas y no convulsivas. Y acá es muy importante diferenciar las crisis de la epilepsia, porque la epilepsia, pues como ya les dije, es un diagnóstico clínico que tiene acá estos 3 casos para hacer el diagnóstico. Uno, que se presenten 2 episodios de crisis no provocados y que la diferencia entre esos 2 episodios sea más de 24 horas.
o que se presente una crisis provocada, es decir, o facilitada, un paciente que esté con un proceso infeccioso, un paciente que esté tomando medicamentos que disminuyan el umbral convulsivo, pacientes, digamos, o que tuvieron de niños antecedentes de episodios de crisis febrilis, también nos hacen parte de este grupo y que tengan un riesgo de recurrencia mayor del 60%, esto según unas características que sacaron en el 2014 de la nueva definición, y es más que todo en pacientes que tengan eh, o, que estén, o que estén en trabajos de alto riesgo como pilotos de avión, eh, choferes de tractomula o chofer también de un bus, o en pacientes que ya tienen alteraciones estructurales como en los pacientes de edades avanzadas que ya pueden tener cierta, eh, ciertas áreas de malasia, y eso pueden ser áreas o áreas también de displasia que pueden ser áreas de epileptogénicas, o que ya el paciente tenga un síndrome epiléptico diagnosticado, claramente eso hace ya el diagnóstico de una epilepsia. La epidemiología, pues aproximadamente el 8 al 10%, son del 1 al 2% corresponden a visitas de urgencias, un cuarto de esas visitas de urgencias corresponden a un primer episodio de crisis, y muy importante saber si, si son secundarias a un proceso sistémico, ya que esto nos puede facilitar la parte tanto del manejo como de hacer la búsqueda del diagnóstico de cuál es ese compromiso sistémico secundario. Esta es la clasificación que salió en el 2017, así es como deberíamos clasificar tanto las crisis, como ven acá no dice epilepsia, sino crisis, y son tres cosas importantes, no me voy a tener mucho en ellos: las que son de inicio focal, las que son de inicio generalizado o las que son de inicio desconocido. Y ya no hablamos de crisis parciales complejas o crisis complejas, sino hablamos de si hay una crisis focal que se presente con alteración del estado de conciencia o sin alteración de la conciencia, es decir, que el paciente está alerta, y puede presentarse motor o no motor, y muy importante acá que a veces esas crisis focales pueden generalizarse a bilaterales tónico-clónicas, y ya de por sí tenemos las crisis generalizadas, que estas siempre se van a presentar con alteración del estado de conciencia y pueden ser motoras. Casi siempre las que predominan acá son las tónico-clónicas, que son las que conocemos en nuestra mayoría, y las no motoras, las crisis de ausencia. Es muy importante saber que son mucho más prevalentes en niños, no hay una crisis de ausencia en adultos. Si eso se presentan episodios así, son probablemente crisis focales con alteración del estado de conciencia y de origen no motor. Y las de causas desconocidas es cuando por la clínica probablemente no nos da para saber si fue focal o generalizada, más que todo de pronto por lo que nos cuentan del suceso, o porque no tenemos o porque desconocemos qué fue lo que pasó durante la crisis. Las características clínicas es muy importante acá lo que les voy a hablar del tiempo de inicio. Tienden a ser muy rápidas, es decir, digamos un síncope, si hablamos de un vagal, si hablamos de un ortostático o de un cardiogénico, casi siempre el inicio va a ser un poco más tardío porque va a haber unos síntomas prodrómicos, mientras que en la crisis es mucho más rápido, aproximadamente unos 5 segundos. En algunos se nos pueden presentar auras, que esto nos pueden servir para saber si localizan en algún hemisferio o si lateralizan, es decir, si se nos van hacia, perdón, si se lateralizan, si se van hacia un hemisferio izquierdo o derecho, y si localizan, si es dependiendo de alguno de los lóbulos. Los movimientos realizados durante la crisis es muy importante porque esto también nos sirve para localizar y lateralizar cuando se presentó, saber si el paciente estaba presentando fiebre o si el paciente probablemente ya tuviera una epilepsia y no se estaba tomando el medicamento. Y también el posictal, cuánta oración tuvo y qué fue lo que sucedió también durante el posictal, si el paciente realiza automatismos, que son movimientos normalmente que uno hace como llevarse la mano a la boca,
pero uno, o peinarse, pero, o llevarse también la mano a los bolsillos, pero son cosas que uno hace con alguna finalidad. En estos casos, cuando uno les dice automatismo, son esos mismos movimientos, pero sin ningún objetivo. Acá solo les quería traer la clínica de cómo saber cómo se presenta una crisis tónico-clónica generalizada, que es la que predominantemente se presenta en los pacientes con síndrome de alteración de la conciencia. Importante acá que no tiene ninguna aura, es decir, que el paciente no nos va a decir que antes de la crisis empezó a oler cosas o que sentía un disconfort en el pecho o que empezó a ver cosas. La fase tónica es la primera en donde lo que vemos es un aumento del tono en todas las extremidades con los miembros superiores en flexión. Luego vemos la parte clónica en donde el paciente empieza a hacer la parte de los movimientos que son coordinados. La fase posictal en donde el paciente está con confusión, con alteración de su estado de conciencia. Entonces ya no vamos a ver que el paciente esté en un Glasgow de 15, sino predominantemente puede estar bajo, 13, 12, 11, y la presencia de otras alteraciones que nos puede hacer llamar también eh, o hacer pensar que es una crisis tónico-clónica, y es que también va a haber una cierta presencia de una activación autonómica hacia la alta. Entonces nos lleva a un aumento de la frecuencia cardíaca, una presión de pulso elevada, las pupilas van a estar dilatadas y esos son marcadores o no marcadores sino de la parte clínica que le pueden hacer a uno pensar que el paciente tuvo un 5. En el examen neurológico, importante descubrir si es secundario a algo, si el paciente está presentando debilidad, hiperreflexia, una respuesta en plantar extensora, son cosas que lo pueden hacer a uno pensar que el paciente está focalizado y son cosas que van sumando para pensar que el paciente sufrió una crisis y no un síncope. La mordedura de lengua es muy importante, tiene una sensibilidad aunque es baja, tiene una especificidad muy alta y la parte de la mordedura de la lengua es más que todo en dónde se mordió la lengua el paciente. Si se muerde en la parte lateral, ya sea izquierda o derecha, en los bordes laterales, nos va sumando puntos para que sea una crisis, y si se mordió la lengua en la punta, va sumando puntos para que sea un episodio sincopal. Y la pérdida de control de esfínteres, como vemos, tiene una sensibilidad y una especificidad muy pobre, entonces no puede ser ya un marcador que nosotros usemos para saber que si el paciente no tuvo control de esfínteres, ya eso es una crisis. Lastimosamente ya eso se sacó porque tiene una baja evidencia. Para clínicos importantes acá, la glucosa para conocer si el paciente no está hipoglicémico, que esa sea la causa de su crisis, descartar trastornos hidroelectrolíticos, descartar la presencia también de un proceso infeccioso, aunque si el paciente presentó una crisis, también se puede presentar una leucocitosis, no muy alta, puede ser de 11.000, 12.000. La función renal acá nos puede saber o hacer conocer si el paciente está con el nitrógeno ureico alto, que eso también puede ser una causa de que se presenten crisis. Uroanálisis eh, para descartar si hay o no presencia de una infección de vías urinarias, dependiendo todo en el contexto en el que estemos. Tóxicos también, el electrocardiograma que les conté, y muy importante acá, la CPK y el LDH. Aunque no son marcadores que están estandarizados, diversos estudios dicen que si el paciente posterior al evento no le toma unos niveles de CPK y una LDH, son niveles que van a estar altos, porque pues si hablamos de que hubo un movimiento exagerado, un tono aumentado en las extremidades, va a haber algo de rhabdomiolisis, y pues la LDH también es un marcador por la producción de ácido láctico, aunque no se han estandarizado. Esto, ningún valor para conocer si está por encima de ese rango nos hace pensar de que es una crisis. Exámenes adicionales muy importantes en la neuroimagen. Todos estos pacientes tienen que tener o una tomografía de cráneo simple o una resonancia magnética simple y contrastada, más que todo cuando estemos pensando en eh,
en si el paciente tiene antecedentes de alguna neoplasia o si estemos pensando en un proceso infeccioso del sistema nervioso central. Pero de entrada solo podríamos tomar la tomografía de cráneo simple. Dependiendo de los hallazgos, podemos definir si es necesario o no la presencia de la resonancia. La punción lumbar solo si se sospecha que es si se presentó por una neuroinfección, pero a veces si el paciente no, la causa no fue una neuroinfección y uno realiza una punción lumbar, también puede haber un incremento de proteínas como un marcador importante. Y el electroencefalograma, muy importante, claramente esto ya será del ámbito para el neurólogo cuando tendrá la indicación de tomar dicho examen. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, del síncope y de la convulsión, pues uno puede decir, no, pues si el paciente que movió las extremidades, el paciente, listo, eso es una crisis, el paciente perdió el estado de conciencia y las piernas y los brazos estuvieron sin moverse, no, pues fácil, eso es un síncope. Pero en el año 2000, no es del 2013, es un poco más viejo, incluso en los años 80, apareció un término que se llama síncope convulsivo. Fue mostrado en Alemania, mientras se le realizaba a unos enfermeras y unos estudiantes de medicina, mientras ellos estaban realizando donaciones de sangre, empezaron a evidenciar que habían pacientes que presentaban pérdida de la alteración del estado de conciencia y que además de eso empezaban a hacer movimientos en las extremidades y les daba mucho y les interesaba saber cómo era la presentación y qué es lo que se encontraba. Entonces, en cuanto a su prevalencia, es mucho mayor en hombres que en mujeres. Factores desencadenantes son los primordiales para que se presenten este síncope convulsivo, y esos factores desencadenantes casi siempre tienden a ser factores estresantes que llevan a que se presente el síncope. Un componente muy importante es que primero se pierde el tono postural y luego sí se pierde el estado de conciencia. Y en la pérdida del tono postural vamos a ver que después se va a presentar una fase tónica o una fase clónica. En algunos estudios es mucho más prominente la fase tónica, en algunos la fase clónica. Y muy importante también en la parte de su fisiopatología es que se evidencia que hay una hipoxia prolongada y que esto podría ser la causa de que se presente el síncope. La presentación clínica, como ya vemos, son algunas veces prodromos de lo que se presentan en un síncope vasovagal, como vemos acá en la parte de la actividad convulsiva, tienden a ser un poco más espasmos tónicos o mioclonías. Y muy importante acá, hacia dónde se nos va el cuello y la cabeza, y es que tienden a ser movimientos fijos hacia algún lado, sea a la izquierda o a la derecha, la desviación de la mirada hacia alguno de los dos lados, y la rigidez nucal también va a ser un factor muy importante para evidenciar que el paciente esté con un síncope convulsivo. Y como vemos acá, los cambios hemodinámicos también son muy importantes. Como ya les dije antes, en las crisis tónico-clónicas vemos que hay hipertensión y taquicardia. Y acá lo que vemos es que hay una hipotensión y una bradicardia que podría ser, según este estudio en 1982, que fue donde se demostró cómo era la presentación clínica de los síncopes convulsivos, y donde se descubrió y también se acuñó ese término, es que esa podría ser la disminución de la saturación a nivel del sistema nervioso central, lo que generase todos estos cambios a nivel hemodinámico. Y muy importante es que a veces cuando uno está pensando que el paciente presentó un síncope vasovagal, un síncope ortostático, uno solicita el test de mesa basculante. Y oh sorpresa, cuando realiza el test de mesa basculante, el paciente empieza a hacer movimientos tónico-clónicos en las extremidades y presenta la alteración del estado de conciencia. Entonces, a mediados del 2013, en adultos y del 2015 en niños, se realizaron estos dos estudios de cómo era la reproducibilidad, por así decirlo, de las actividades similares a las crisis
con el test de mesa basculante. El primero de acá fueron 71 pacientes, se les realizó el test de mesa basculante, como vemos acá, una sospecha de síncope vasovagal, y lo que se dieron cuenta es que el 66% de esos pacientes con sospecha de síncope vasovagal presentaban movimientos convulsivos y el 46% de esos que presentaron eran tónico-clónicos y que tenían una desviación o supraversión de la mirada. Eso que nos puede llamar la atención y es que la presencia de movimientos durante el episodio sincopal no solo nos puede hacer pensar en que son crisis, y muy importante acá lo de la desviación o la supraversión de la mirada que es fija. Normalmente a uno le comentan que cuando está frente a una crisis el paciente queda con la mirada fija hacia un lado, es una mirada que no responde frente a estímulos y que tampoco cambia de posición si se realizan en reflejos oculovestibulares. Pero es muy importante saber si esos ojos estaban abiertos o si estaban cerrados, porque cuando los ojos están cerrados, predominantemente va a ser una disminución del tono de la mayoría de los músculos y eso nos va a hablar mucho más de un síncope, y los ojos aún así pueden existir la supraversión de la mirada. En crisis, estos ojos van a estar abiertos y los ojos van a estar ya sea hacia arriba, hacia abajo, y eso puede ser un localizador, un lateralizador, qué pena, para hacernos pensar si es de izquierda a derecha, y también tiene algo de sensibilidad en algunos lóbulos para pensar si localiza o no. Y como vemos acá en niños, fueron 317 niños con sospecha de síncope de origen neurocardiogénico, que esto sería en un síncope también reflejo del tipo cardioinhibitorio, y lo que se encontraron es que 11.6 presentaban un síncope convulsivo y en su parte clínica era un tónico clónico, perdón, solo tónico asimétrico de predominio en miembros superiores, mientras que vemos acá que era un tónico clónico, acá nos decían que era de predominio en miembros inferiores. Y aún así la duración de 30 segundos, que cuando el paciente se cambiaba de la posición de 70 grados con la cabeza hacia abajo y se volvía a la posición normal, ahí se paraba el evento, y que en las variables hemodinámicas solo se presentaba más que todo era la bradicardia y algunos episodios de hipotensión. Entonces, en el 2018, la Sociedad Europea en la misma guía de síncope nos habla de cosas que nos pueden hacer pensar entre crisis y síncope. Acá dejo las tablas solo para que ustedes las vean en cuanto a cuáles pueden ser los prodromos, los desencadenantes, la parte de la mordedura de lengua, como vemos acá en la parte lateral de la lengua, lo que nos suma para la parte de la crisis. La recuperación, como ya les dije, el síncope tiene, por definición, tiene que tener una recuperación rápida y completa del estado neurológico, mientras que en la crisis estamos en la parte del posictal. La confusión es mucho más común en los ataques epilépticos y vemos es el déficit de memoria o la amnesia del episodio. Y como ya vemos los de características de utilidad limitada en la parte de la incontinencia, la presencia de mioclonías, los ojos abiertos durante la pérdida del conocimiento, la fatiga o la somnolencia después del ataque y la cara azulada o la presencia de cianosis no nos sirven para saber diferenciar entre alguno de estos dos. Entonces, como les venía hablando, acerca aproximadamente de 1993, muchos pensaron, bueno, ¿y cómo voy a hacer basados en la historia clínica para pensar que el paciente tuvo crisis versus a que tuvo un síncope? Este es un estudio realizado en 1993, 94 pacientes mayores de 15 años que habían tenido uno o más episodios de alteración transitoria de pérdida de la conciencia. A todos se les realizó examen neurológico, laboratorios de rutina, electroencefalograma y electrocardiograma. Y se dieron cuenta de que, como vemos acá en la imagen, los LR o la razón de verosimilitud, los que tenían más alto porcentaje para hacernos pensar que el paciente había presentado una crisis era la cianosis o que no haya presentado palidez cutánea. La presencia en este caso ahí, así lo comentaban, como espuma en la boca, la mordedura de lengua, la desorientación,
el dolor muscular y la somnolencia posterior al evento. Esos eran los que tenían un LR mucho más alto, como podemos ver acá. La cianosis durante el evento tenía un LR del 16.9 positivo, que nos hacía pensar mucho más en crisis. La parte de desorientación después del evento. Antes del evento, como vemos, no había muchas cosas que nos hicieran pensar que el paciente había tenido una crisis. Y cosas que nos podían hacer o excluir era la presencia de sudoración o náuseas, o que el paciente estuviera orientado posterior al evento. Aún así, como ya vemos acá, fue hasta el 2011 donde Sheldon, el mismo que realicé el artículo, el review que les comenté al inicio, nos habla de que hay un score que nos puede hacer, dependiendo de la suma de los puntos, que nos puede hacer pensar en que el paciente presentó una crisis o que si el paciente presentó un síncope. Tomaron 671 pacientes con un episodio más de pérdida de la conciencia. De ellos, 569 tenían un síncope, ya sea diagnosticado o con sospecha, y 102 tenían un diagnóstico de epilepsia. En ese tiempo era tanto por clínica como por exámenes complementarios como un electroencefalograma. Y sacaron dos tablas muy importantes. Esta es la primera tabla en donde vemos la clasificación solo con síntomas. Y es que era la mordedura de la lengua, alteración del comportamiento, la pérdida de la conciencia secundaria a un estrés emocional, la confusión posictal, hacia dónde se fue la cabeza, si fue hacia la izquierda o la derecha, eh, durante esa pérdida de la conciencia, el déjà vu o el jamais vu, la presencia alguna presencia de un presíncope, o que si el paciente estaba realizando, o que si el paciente estaba en bipedestación. Y como vemos acá, los que tenían más puntos para pensar que era una crisis era la mordedura de lengua, la alteración del comportamiento y que también fuera la presencia de un estrés emocional el desencadenante de la crisis. El área bajo la curva en este texto, perdón, en este estudio fue aproximadamente el 94%, perdón, 84% para la parte de solo síntomas, y eso nos da aproximadamente que solo había un porcentaje de error de aproximadamente un 26% que el paciente presentaba un síncope, pero perdón, una crisis, pero lo que en verdad presentó fue un síncope. Entonces, ya hablando, esta era la parte tanto de la carga sintomática, y esto es el score que salió al final, que es como el que les presenté al comienzo, que si el paciente presentó la mordedura de lengua, si presentó auras como el déjà vu o el jamais vu, si se presentó si el desencadenante fue un estrés emocional, si alguien notó que la cabeza se movía hacia algún lado, ya sea a la izquierda o la derecha de forma fija, o si alguien más se dio cuenta de que el paciente presentó una postura anómala, ya sea movimientos en las piernas, en los brazos, y muy importante acá lo que él resalta es que alguien haya grabado el episodio, porque a veces no es tan necesario hacer el diagnóstico de por sí de cómo fue la crisis, sino a veces solo con con describir cómo fue el episodio, nos puede hacer pensar o ayudar al neurólogo cuando vea al paciente cómo fue esas crisis. Y cosas que nos van restando para hacer pensar que fue una crisis, que el paciente haya tenido la parte de prodromos como sudoración, que haya estado mucho tiempo de pie, o que haya habido la presencia de mioesopsias o de fotopsias, que hayan sido estos como los prodromos. Si el paciente tiene un score de 1 en alguno de estos, nos hace pensar que es mucho más una crisis en un 94%, y aún así pues podríamos irnos para estudiar esa parte, que sea una crisis y no un 5. Y estos son muchos más estudios
Este es del 2016 de Lancet, que nos dice la pérdida transitoria de la conciencia. Si nos basamos en la historia física, en la historia clínica y el examen físico, acá vemos los prodromos, que estos nos hacen pensar mucho más que es un síncope. Si vemos estos prodromos de auras, la confusión posictal y la focalización en el examen neurológico nos hace mucho más pensar en crisis. Mientras que si había un testigo y nos dice que lo que pasó fue que el paciente presentó mioclonías, posterior a las mioclonías y posterior se presentó el síncope, esto ya nos hace pensar que es un síncope convulsivo. Ya vemos acá más o menos cómo serían las características clínicas. Un paciente que primero realiza los movimientos y luego viene la pérdida del estado de conciencia. Y acá, si el testigo se dio cuenta de si había alguna alteración neurológica o si había algunos síntomas prodrómicos, estuviera pálido o que tuviera alguna sudoración. Y esto es la última tabla que les voy a mostrar. Bueno, son solo 2 tablas al final que nos dice que nos puede hacer pensar mucho más si el paciente está en supino, si el paciente está durmiendo bien. Y es muy importante saber que si el paciente presenta una crisis mientras está dormido, pues obviamente va a ser predominantemente una epilepsia o una arritmia, pero el paciente tendría que tener una carga rítmica muy grande o una cardiopatía estructural concomitante para aumentar la probabilidad de que fuera una arritmia. En sedestación, como ya vimos, depende mucho. La parte de la micción y defecación, como ya vimos, el situacional. La parte del miedo, dolor o instrumentación son desencadenantes mucho más importantes en el síncope de origen vasovagal. Y acá ellos también nos hablan de qué fue lo que pasó al inicio de la crisis para hacernos pensar si es un síncope o una epilepsia durante el ataque, que fue lo que presentó, si primero la caída o primero la alteración del estado de conciencia, los movimientos que realizó y después del ataque, qué fue lo que presentó en cuanto a si el paciente se quedó mucho tiempo dormido o si el paciente tenía algún movimiento aún así en extremidades o si los brazos los dejó en flexión o en extensión. Y otros aspectos como ya vemos de mordedura de lengua y los ojos adicionalmente. Entonces, como ya les comenté, es muy difícil solo guiarnos por la clínica para saber si el paciente está presentando un síncope o una crisis, pero son cosas muy sencillas que nos pueden hacer pensar en que nos podemos ir, en que el paciente presentó una crisis, no necesariamente eso sea el diagnóstico, pero si nos vamos encaminados en eso, podemos hacer un diagnóstico oportuno, o si el paciente presentó una crisis, también, un síncope, hacernos pensar en que el síncope tiene que ser estudiado o no, y esos son como claves muy importantes para saber qué fue lo que se le presentó al paciente. Muchas gracias. Pueden dejar en comentarios cualquier sugerencia sobre el video, sobre temas que quieran hablar, preguntas que tengan, y síganos en redes en Instagram, Facebook y pues claramente en nuestro canal de YouTube. Por favor, denle like y suscríbanse a nuestro canal, estaremos muy agradecidos y claramente con el paso del tiempo vamos a ir mejorando las presentaciones, la parte de los videos, la edición y vamos a ir subiendo muchos más videos para el conocimiento médico y que este sea pues para todos. Muchas gracias.